Vamos a Romanos 7:18 entonces. Vamos a continuar con nuestro estudio de antropología. La cita de Romanos 7:18. Estamos en el séptimo tema, todavía está empezando, está muy incipiente esta serie de enseñanzas. El tema del día de hoy se titula La naturaleza moral del ser humano, del hombre, del ser humano. Cuando nos referimos a hombre, cuando nos referimos en este contexto a hombre, no estamos hablando del sexo, de la sexualidad, sino como raza, el hombre. Dios crea al hombre como raza, no nada más, creó al hombre y la mujer no, cosas así. Ya hemos visto de hecho eso. Pero para evitar un poquito la confusión, luego pongo esto, el ser humano, naturaleza moral del ser humano. Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Tengo ganas con mi mente, con la parte interna, de honrar a Dios con mi intelecto, pero mi voluntad me lleva por otro lado, dice el apóstol Pablo. Ahorita lo vamos a entender. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Maravilloso Espíritu Santo, queremos honrarle, queremos exaltarle como se debe, mi Dios. Y esto es estudiando la palabra como debe de ser, dejando que usted nos guíe, que usted nos ilumine. No queremos caer en la blasfemia, no queremos caer en esa ofensa al Espíritu Santo de decir o de interpretar a nuestra manera, o peor aún, malinterpretar cada vez más la Escritura. Al contrario, mi Dios, queremos honrarle como debe de ser, que nos lleve a encontrar a Cristo, que nos lleve a encontrar los principios verdaderamente que usted tiene dentro de la palabra, que los pongamos por obra, que reflejemos a Cristo, que se vea el fruto de que es usted guiándonos, alimentándonos por medio de la sana doctrina. Todo esto se lo rogamos porque nuestro más grande deseo es que Jesucristo, que nuestro Dios sea glorificado, y qué mejor manera que no solo con palabras, sino con vidas transformadas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Dios decimos amén. Dios, ya hemos entendido que el ser humano es una creación directa de Dios. En esto ya nos pasamos una clase completa. Ya le aclaré que la evolución no tiene nada que ver, no es compatible ni siquiera la evolución teísta. Ya vimos que el ser humano está constituido por cuerpo, alma y espíritu, al menos así lo entendemos nosotros. Si usted solamente comprende dos partes, no hay ningún problema, lo sigo considerando mi hermano, espero usted sea así conmigo. El punto es que tenemos una parte espiritual, interior, y una parte física, carnal, exterior, todos los seres humanos. Esto que el ser humano tenga una parte espiritual, almática, nos convierte automáticamente en seres morales. Somos los únicos de la creación, además de los ángeles, que somos seres morales. No hay ningún otro ser creado, ningún animal, por muy mamífero que sea. Pero es que los delfines se aparean sin fines reproductivos. Pero es que los chimpancés es que se parecen mucho a los seres humanos en el pulgar opuesto. Pero es que algún tipo de cerdo tiene el 90 y tanto % de genes compatibles con el ser humano. Dime lo que quieras. No hay ningún otro ser creado, además de los ángeles, que compartan esa cualidad, que somos seres morales. Ahorita vamos a ver qué significa eso. La naturaleza moral del hombre es el tema que veremos en esta clase, y entenderemos que se compone de varios elementos. ¿Qué significa que somos seres moralmente o morales? Primero, tenemos facultades específicas que nos capacitan como ser moral. Y son 3, y te darás cuenta que somos los únicos, repito, junto con los seres angelicales, que poseemos estas 3 características. La primera, inteligencia razonadora y reflexiva. Mucho ojo, tú puedes decir, pero es que el perrito es bien inteligente. Yo no digo que no, pero su inteligencia se basa, de los animales sobre todo, se basa en el instinto. Sí, es muy inteligente y ya se dio cuenta que cuando levanta la patita le das de comer, que cuando le pega a esto sale el otro, que cuando hace el otro, que cuando voy llegando ya me escuchó. Sí, son inteligentes, pero no de una manera razonable y sobre todo reflexiva, que te lleve a más allá de decir, voy a hacer esto, sino qué pasa cuando hago esto, y qué sucede después, y por qué sucedió esto, y por qué pasará lo otro. De hecho, las primeras palabras de los niños, o las primeras situaciones de los niños cuando van creciendo es: ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué el coche el otro? ¿Por qué lo aquello? ¿Sí o no?
¿Por qué? Porque somos seres inteligentes, razonables y reflexivos. No nada más estamos pensando como los animales que pueden llegar a tener inteligencia, repito, pero ya tenemos ese tipo de reflexión de ¿por qué el cielo es azul? ¿Tú crees que un perro se pregunta por qué el cielo es azul? Para nada, no le interesa, no tiene esa capacidad de reflexión. Esto nos proporciona juicio y autoconocimiento. Por eso es que nos vemos al espejo y sabemos que somos nosotros, o nuestra manera de ser, nos autoconocemos. La segunda, sensibilidad, que nos suministra una apreciación por la belleza. Vuelvo a la misma, tú puedes decir, pero los animales también son sensibles. Viera de ver mi perro cómo me quiere. Vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que no, pero que tenga una apreciación por lo estético, por lo bello, no llega a ese grado su sensibilidad. Hay gente que viste a sus perros, que los lleva al salón de belleza y les cobran mucho más caro que a los seres humanos. Y tú crees que el perro se ve y dice, la, ¿cómo quedé? No, si acaso dirá qué elegancia, la de guauncia. No, obviamente no tiene ni idea. De hecho, si tú lees o estudias un poquito, los entrenadores caninos te dicen que eso es, ¿cómo se le llama cuando les haces violencia? Ay, ¿cómo me dijo? Crueldad animal. Eso es crueldad animal, cuando les pones ropa, cuando les ponen guantecitos, cuando les ponen gorrito y todo eso, se considera muchas veces porque el animal no está diseñado para eso, y eso es crueldad animal. Tampoco no es que lo avientes al frío y órale, para eso tienes pelo, pero ya se fueron al otro extremo. Nosotros los seres humanos tenemos inteligencia, entonces sensibilidad para apreciar la belleza, no nada más sentimientos, sino sentimientos abstractos. Y por último, voluntad, que nos permite tomar decisiones responsables, no como los animales que toman decisiones, me como esto, no me lo como, pero ¿bajo qué parámetros lo toman? Bajo su instinto, me lo como, tengo hambre y punto, y se acabó. Por medio de estas tres facultades, el hombre puede captar la verdad, la lógica, la belleza, que es la estética, y el bien, que es la ética. Estas facultades son las que hacen al hombre un ser moral. Tenemos un sentido de moral porque tenemos inteligencia, sensibilidad y voluntad. Mientras los animales se guían únicamente por el instinto, que no les permite abstraerse. ¿Qué es abstraer o pensamiento abstracto? ¿Cuánto es 2 más 2? Eso es pensar abstractamente. ¿Por qué? Porque los números no son nada. ¿Qué son los números? Alguien dígame. Ahora, si tú me dices, ¿cuánto es ¿cómo se llaman estos? Un marcador y otro marcador y otro marcador. 3 marcadores, ahí ya son cosas, pero cuando tú solamente piensas en números son pensamientos abstractos, es decir, cosas que no puedes tocar. O alguien puede tocar un número como tal. A ver, lo puedo escribir, ok, ya escribí el 3, pero ¿lo puedes tocar así físicamente como puedes tocar físicamente esto? No, esos son pensamientos abstractos. Los animales no tienen pensamientos abstractos, para eso se necesita raciocinio, un pensamiento lógico. Los animales se guían por instinto, pero no tienen pensamiento abstracto, no pueden universalizar, ni se pueden responsabilizar. Un perro no puede ocurrírsele jamás devolver un trozo de carne que se robó o que arrebató al carnicero, porque él ni siquiera piensa en que robó. El hombre posee una capacidad de abstracción, universalización y sistematización que le permite proponerse un fin, obtener los medios necesarios y útiles para tal fin y establecer una escala de valores, recibir unas normas de conducta, responsabilizarse de sus acciones y adquirir conciencia del deber. Todo esto es gracias a la moral. Tenemos escala de valores, tenemos sentido de responsabilidad y de deber, porque somos seres morales. Por mucho que avance la cultura, y aunque las computadoras lleguen un día, y ya lo han hecho, a superar la rapidez y la exactitud de las operaciones del cerebro humano, el hombre siempre tendrá el valor moral infinitamente superior al resto del universo. Segundo aspecto que nos hace un ser moral, la comunión con Dios. La comunión con Dios suministra a la naturaleza moral del hombre
una dimensión particular o muy peculiar. Ya David en el Salmo 8 exclama un cántico de alabanza al enumerar la gloria de Dios que ha dado al hombre. En el Salmo 8 es donde encontramos la famosa frase de David: ¿qué es el hombre para que lo hayas hecho un poco superior a quién? A los ángeles. Estamos por encima aún de los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles se relacionan con Dios, pero no tienen comunión como tú y yo la tenemos con Dios, o la podemos tener. Si no la tienes, te invito a que tengas comunión con Dios. Ellos se relacionan, ellos le adoran, pero ellos no tienen esa comunión íntima que tenemos nosotros de poder llegar hasta su trono, hincarnos y decirle: Señor, gracias, aquí estoy. Eso no lo comparten con nosotros los ángeles. Por eso es que esta es una dimensión muy peculiar de nuestra existencia moral. Los ángeles también son seres morales, pero por abajo de nosotros. Esto lo vemos en el Salmo 8. Pero en el Salmo 42, David comienza con un furor de sublime poesía en búsqueda de la comunión con Dios y el refugio seguro en su poderoso brazo. Vamos a leerlo, el Salmo 42. Son 11 versículos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? La exclamación poética de un hombre que tiene una comunión íntima tremenda con Dios. Aquí estamos leyendo una persona que dice: Dios, así como tú ves un ciervo en el desierto que brama y tiene una sed tremenda, así está mi sed, mi alma sedienta de tu presencia, de mi comunión contigo. Esta comunión, cabe resaltar, es un favor inmerecido. De hecho, más específicamente, desmerecido. ¿Cuál es la diferencia? Quiero que me vea y entienda. ¿Cuál es la diferencia entre inmerecido y desmerecido? Yo siempre lo pongo este ejemplo. Imagínense que estamos aquí pagando renta y de repente no podemos pagar la renta y no pagamos renta 1, 2, 3 meses y los dueños del local nos dicen: ¿sabes qué? No hay problema, no pagues renta, quédate otros 6 meses en el lugar. Y entonces dices: gracias, eso es algo inmerecido, gracias porque nos dejaste quedar aquí. Pero después, porque ya sabes cómo somos los seres humanos de ingratos, me pongo a hablar mal de los dueños y digo que son esto y que son lo otro y empiezo a regar por todos lados cosas de ellos y ellos se enteran de todo lo que yo dije y vienen y me dicen: oye, ¿tú dijiste esto? Híjole, sí. ¿Sabes qué? No importa, te puedes seguir quedando en el local. Eso es la diferencia entre inmerecido y algo totalmente desmerecido. Nosotros no solamente no lo merecíamos, la gracia de Dios o el favor o la comunión con Dios, sino que en nuestro pecado hicimos todo lo posible por alejarnos de Él y sin embargo Él sigue teniendo comunión con nosotros. Gracias, Dios. Es específicamente un favor desmerecido, porque presupone la condición caída del hombre, ya que dicha comunión se perdió por el pecado original. Ya no vayas en Génesis 3 del 8 al 11, vemos por qué no merecemos la comunión con Dios: por el pecado. En este sí ponga mucha atención, no se me pierda.
Tercer elemento que nos hace un ser moral, la conciencia. La conciencia es una propiedad reflexiva exclusiva de la mente humana. Por medio de ella nos percatamos en estado de alerta vigilante del curso de nuestra propia vida interior. En otras palabras, la conciencia que tenemos de nuestra propia existencia. ¿Qué es la conciencia? El conocimiento que tienes de que existes. Aunque déjeme decirle que ya hay corrientes filosóficas que niegan el existencialismo, el nihilismo, que niegan precisamente eso y que te dicen, ¿tú existes? Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué sabes que existes? A ver. Pues porque me puedo tocar y todo. ¿Y cómo sabes que eso no es una invención de la mente y que nada más eres un pensamiento, la imaginación de alguien? A ver. Esos ya están, de verdad que es muy sencillo, al menos desde el punto de vista bíblico, es porque tengo conciencia de mí, tengo conciencia de quién es Dios, tengo conciencia de mi pecado, por eso es que sé que existo, sé que soy una persona real. La conciencia es el conocimiento que tenemos de nuestra propia existencia, de nuestros estados y de nuestros actos, entendida en sentido moral. ¿Cómo se define la conciencia? Escriba o subraya: el conocimiento que un hombre tiene de sus propias relaciones, junto con un peculiar sentimiento de dichas relaciones. Romanos 7:17. ¿Qué es la conciencia? Bíblicamente hablando, es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, de las relaciones que tenemos y el sentimiento que sabemos o que dan dichas relaciones. Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Así es. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estoy completamente consciente de mis actos, estoy completamente consciente de la relación que tengo yo con el mundo que me rodea, con las situaciones y las decisiones que estoy tomando. Estoy completamente consciente de que lo que estoy haciendo no le agrada a Dios. Estoy consciente que es por este cuerpo de pecado que lo que hago no le agrada a Dios. Esa es la conciencia, el conocimiento de lo que somos y de lo que hacemos. La conciencia, que los griegos llamaban syneidesis, no es simple discreción o buen juicio. En el griego significa juicio, ni la noción de los principios morales, ni una mera aceptación de la ley, ni una concisa aprobación o remordimiento. Tampoco es un estímulo de miedo o esperanza, sino que comporta un juicio moral y un mandato ineludible, aun cuando la conciencia no llegue a ser ni una ley ni un comisario de policía. En otras palabras, a la conciencia no le compete el hacer las leyes de comportamiento, sino obedecerla. Por eso la conciencia tiene dos funciones. Primero, la función racional. Romanos 2:14-16. Mucho ojo con esta parte. La conciencia no hace las leyes, la conciencia sigue las leyes establecidas. Muchas veces nuestras propias leyes, nuestra propia manera de pensar o de vivir o de actuar. Por eso es que la conciencia tiene dos funciones principales. Primero, la racional, es decir, entender lo que va a hacer. Eso es lo que hace. Esto lo hacemos todos los días, infinidad de veces, sin darnos cuenta. Tú vas a tomar una decisión, veo o no veo pornografía, una decisión moral, y entonces ya está tu conciencia, y tu conciencia no va a dictar la ley de es bueno, es malo. Esas leyes están muy por encima de nosotros, las tiene Dios, y de hecho ya lo vimos el domingo donde las acaba de escribir el Señor en nuestro corazón, porque anteriormente la conciencia las veía afuera y decía, no, pues no puedo llegar. Ahora están dentro y dice, de aquí soy, me agarro. Pero la conciencia no va a hacer las leyes. La conciencia únicamente lo que va a hacer es racionalizar primero esas leyes y después obedecer o desobedecer esas leyes. Romanos 2:14-16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio que
su conciencia. ¿Por qué? Porque ya está la ley ahí escrita. Y acusándolos o defendiéndoles, ¿qué? Su razonamiento. La primer parte de la conciencia o la primer función, razonar las leyes. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La segunda función de la conciencia es la impulsiva, es decir, cuando nos incita a obrar lo bueno y a evitar lo malo, tomar las buenas decisiones. Así resulta que el oficio de la conciencia es dar testimonio. Ello no quiere decir que su testimonio sea siempre indiscutible, puesto que la función de la conciencia no es sentar normas morales, sino aplicar a los casos concretos y particulares las normas de la razón moral, y esta puede estar mal formada. Por eso no es la conciencia la que hay que educar, sino la razón moral con sus principios morales y escalas de valores, puesto que la conciencia sigue ciegamente a la razón moral. ¿Qué dijo, pastor? Escribe o subraye para que entiendas. En otras palabras, al renovar la mente con la escritura, nuestra conciencia quedará cautiva de la ley de Dios. Y eso es lo que nos lleva a reflejar a Cristo. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. No es tu conciencia, en otras palabras, la que tienes que educar. Es tu mente la que tienes que renovar. Y así tu conciencia solita va a decir, por acá es el camino. Mucha gente quiere educar su conciencia. No se puede. La conciencia únicamente racionaliza y toma decisiones. Es impulsiva. Te lleva a obrar lo bueno y evitar lo malo. Pero aquí hay un problema. ¿Cuál es tu escala de bueno y malo? Por eso la conciencia no dicta leyes. La conciencia sigue las leyes. Y si en tu ley dices, para mí no es malo ver pornografía, ¿qué tiene de malo? No las toco, no son mujeres reales, mi esposa no se da cuenta, nadie se da cuenta. Y tu conciencia te lleva a hacer eso. ¿Estás haciendo lo bueno? No. Por eso la conciencia no manda. Debes de renovar ¿qué? La mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Vamos bien. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Perdón, estoy en primera. Con razón dije esto no dice nada de lo que... Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia, estamos en guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para esos pensamientos arraigados que ya tenemos aquí en nuestra mente de yo soy así, así nací y así me moriré, y lo que sigue de la canción, ya lo tienes ahí bien metido en tu mente. Y entonces, ¿cómo derribo esos pensamientos, esas fortalezas? Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el ¿qué? Conocimiento de Dios, y llevando como esclavo todo pensamiento ¿a dónde? No te dice que renueves tu conciencia. ¿Qué te está diciendo en otras palabras Pablo? Que renueves ¿qué? Tu mente, para que tu conciencia la siga. ¿Sale? Seguir la conciencia, dice un filósofo cristiano, es como seguir tu propia nariz. Está muy corto el alcance, y además es importante que en tal caso no tengas la nariz torcida. Por eso te decía que la conciencia no nos debe de guiar. Por eso es que Pablo alude a los que tienen la conciencia cauterizada, es decir, cicatrizada con un hierro candente, para que su conciencia deje de ser sensible como en carne viva a los llamados de la voz interior. Primera de Timoteo 4:2. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente cauteriza su conciencia. Escucha ahorita, no ver pornografía, acuérdate, ya lo aprendimos, que el ojo solamente para tu esposa. La Biblia nos marca que eso, y todo, y dice, sí, pero no, está mal el pastor, no, es que no sabe bien. Eso es tener cauterizada ¿qué? La conciencia. Ya, a pesar de que tu mente ya recibió la enseñanza, tu mente ya debería de sentirse o de estar renovada, pero tu conciencia dice que mangos, nel. No quiero, yo no lo voy a hacer así. Esos son de los que habla Pablo en 1 Timoteo 4:2, que dice, por la hipocresía,
de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia iban a prohibirte casarte y esto y lo otro y lo aquello. Gente que ya por más que les hables, por más que les digas, su conciencia ya está como con un hierro candente. Así que se está refiriendo al conjunto de criterios morales o juicios morales prácticos que deberían de ser el producto de una mente acostumbrada a ser dócil, con la atención alerta a la voz de Dios y a la conducción del Espíritu Santo. Romanos 12, 1 y 2. Esta es la otra cara de la moneda, en otras palabras, de la conciencia cauterizada. La mente que dice: Señor, te obedezco tu buena, agradable y perfecta voluntad. Este sería un tema bueno en sí mismo. ¿Que en qué lado de la moneda estás? ¿Conciencia cauterizada o haciendo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Wow. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto. ¿Qué? No tu conciencia, tu mente esclava a la palabra de Dios. No te conformes a este mundo. La palabra siglo también se puede traducir mundo y queda mucho mejor en el contexto. Sino que transfórmate por medio de la renovación de tu mente para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y una vez que lo hayas hecho, tu conciencia solita va a seguir por ahí, a menos que la tengas del otro lado cauterizada. Además, la conciencia tiene relación con Dios como legislador supremo. Sin esta relación sería insuficiente para un comportamiento ético el análisis de nuestra propia naturaleza moral, porque le faltaría el correcto punto de referencia en nuestra tendencia hacia el bien verdadero. En palabras más simples, como un eco de la voz de Dios, la conciencia manifiesta la santidad de Dios, a cuya imagen y semejanza fuimos hechos. Romanos 9:1. Tu conciencia debe de ser esclava, cautiva, seguir, escuchar la voz de Dios, no audiblemente. Olaf, no lo hagas, no me va a hablar así. Aunque de hecho sí, hay veces que sí, no porque sea una voz, sino que tú mismo dices: eso no está bien, no debería de hacerlo. ¿Quién crees que fue? Tu conciencia. ¿Y quién es la conciencia de un cristiano? El Espíritu Santo. Así que aquí todo se va ligando. Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento. ¿Y qué dice? Me da testimonio ¿en quién? En el Espíritu Santo. Así que ni siquiera fuiste tú. Por eso te decía el domingo, todo se trata de Cristo, siempre de Cristo y solo de Cristo. Porque cuando dices: no, hoy no voy a ver pornografía, eso no. ¿Sabes quién fue el que te dijo que no? Tu conciencia, es decir, el Espíritu Santo, el que te dijo: no, hoy no lo hagas. El cuarto elemento de nuestra esencia moral: tomamos decisiones responsables. La naturaleza del hombre, moral del hombre, no incluye solamente la conciencia, sino que es preciso también que el hombre posea una voluntad capaz de escoger entre los motivos de acuerdo con la opción escogida. La motivación, en otras palabras, tenemos motivación. ¿Qué me motiva a elegir tal o cual opción en términos morales? La motivación es la elección del último fin. Algunos lo llaman la opción fundamental porque se trata de una decisión radical en la que se juega nuestro destino eterno. Para que la voluntad sea responsable, no se requiere que cada decisión de mal y bien tengan un peso similar en la balanza mental. No se trata, te decía apenas en el discipulado de Venga tu Reino, de que vas a poner una balanza las decisiones, lo bueno y lo malo, y oye, se está tambaleando. No se trata de eso. Se trata de que la voluntad sea capaz de escoger entre varios motivos que se le ofrezcan, aunque la desorientación mental causada por el pecado, así como por un vicio o mal hábito antiguo, inclina la voluntad a una dirección determinada. ¿Cuál es el problema? Nacimos en pecado y estamos acostumbrados o tenemos vicios de pecado. Eso va a alterar radicalmente nuestras decisiones. Por eso Romanos 1, 20 y 21, vamos a leerlo. La cita de Pedro te la dejo de tarea. Dice que no tenemos excusa.
Ahorita vas a entender. ¿Qué me está diciendo el pastor? Ahorita vas a entender. Tenemos el intelecto. Que tu voluntad no lo quiera hacer, no es excusa. Ya tienes el intelecto. Ya sabes lo que es bueno y malo. Ya sabes qué y sí, qué no. Así que aunque diga, pero es que no lo hice, que no hay excusa. Romanos 1, 20 y 21 dice: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? No hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, para que entendamos, escriba o subraya: aunque el intelecto diga una cosa, muchas veces nuestra voluntad es llevada por otro lado. Esto pasa por el cuerpo de pecado, pero no es una excusa válida delante de Dios. Eso es lo que quiero que entiendas. Decisiones responsables. Tu mente, no importa que no seas creyente, ¿te acuerdas que te lo enseñé hace tiempo? Vamos mientras a Romanos 7, 18 y 20. ¿Quién le enseñó a Abimelec, o quién les enseñó que matar era malo, que violar, o que tener una esposa que no era tu esposa, una mujer que no es su esposa, adulterar era malo? Ya está escrita, ya está vislumbrada la ley de Dios en las mentes de los seres humanos. Así que no hablamos solamente de los cristianos. Todos los seres humanos tenemos en el intelecto esa luz, esa conciencia. Y nuestro intelecto dice una cosa, pero nuestra voluntad, nuestra decisión es otra. Ok, ¿sabes por qué es otra la decisión que tomas? Por el cuerpo de pecado, pero eso no es excusa delante de Dios. Tú no puedes llegar y, Señor, pues es que como era pecador, yo sabía que eso no te agradaba, pero terminé haciéndolo porque soy pecador. Lo sabías, con eso es suficiente para condenarte. Romanos 7, 18 al 20. Yo sé que en mi carne no vive el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino lo hace ¿quién? El pecado que vive en mí. Esto excusaba a Pablo. Más adelante tú lees y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hecho de que mi cuerpo sea pecaminoso, y aunque en mi mente digo esto es bueno, pero mi voluntad y mi carne me dicen voy por lo malo, no es excusa para mí. Eso son a lo que nos referimos con voluntad, con decisiones responsables. Aunque la moral tiene que ver con la conducta humana, el vocablo latino para moral es mores, que significa costumbres, y equivale al vocablo griego ethos, que significa carácter. Lo que en realidad determina el destino final de un hombre no es su intelecto, sino la voluntad. Por eso decía Agustín de Hipona: los hombres son voluntades. Pensando en esto, meditemos lo que dice el Señor. Ve conmigo a Juan 7, 17. Juan 7, 17. Lo que define nuestro destino eterno no es el intelecto, qué tanto sabes, sino la voluntad. Cómo viviste basado en lo que sabías. Por eso Agustín de Hipona decía: los hombres somos voluntades. Lo que nos lleva, hacia dónde me lleva la voluntad, mis decisiones que fui tomando. Pensando en esto, medita, dice Jesús directamente en la fiesta de los tabernáculos le dice a la gente: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, nuestra mente sea renovada ¿con qué? Con la palabra de Dios, si queremos conocer la voluntad de Dios, y entonces ahora sí vivir en la voluntad de Dios. Escribe o subraya: el intelecto es el alma conociendo, el sentimiento es el alma sintiendo, la voluntad es el alma escogiendo. En cada acto del alma actúan todas las facultades. Eso es lo que nos hace seres morales. Si te das cuenta, estamos muy lejos, muy por encima de los animales. Y aunque ya lo hacemos diario,
ya en automático, ya muchas veces ya ni nos ponemos a pensar todo esto. Aún así, todo esto que estamos aprendiendo ahorita, todo eso se ve involucrado en nuestras decisiones diarias. Pero como el conocer y sentir son actividades, ninguna de estas es posible sin la voluntad. Es la mente la que ve la luz, pero es la voluntad la que, por así decirlo, abre las ventanas. Y hasta podríamos añadir, la voluntad es la que colorea los cristales. Bien dice el refrán, todo depende del cristal con que se mira. Cuando la voluntad imprime una determinada dirección a sus actividades, así como a las del intelecto y de los sentimientos, se produce una inclinación. Por eso, lo que comienza por ser un acto se convierte en una actitud. El conjunto de las actitudes fundamentales modela el carácter moral de una persona. ¿Qué te estoy diciendo? Para que entiendas por qué es la voluntad. Siembra un acto, toma una decisión y vas a recoger un hábito. Siembra un hábito, cosecharás carácter. Siembra carácter y cosecharás destino. Todo empieza con un acto de voluntad. Tomar una decisión. Siembra un acto. Hoy pornografía, no. Y síguelo sembrando, y síguelo sembrando. Y después vas a tener un ¿qué? Un hábito. Y después, cuando tengas un buen hábito, vas a tener un buen carácter. Y cuando tengas el carácter de Cristo, hablando obviamente en términos bíblicos, ya sabes hacia dónde va tu destino. Terminamos entonces con 3 principios importantes a tener en cuenta en cuanto a la moral. Primero, los motivos no nos obligan. Los motivos no son causas que empujan, sino influencias que persuaden. Tú no puedes decir, yo tenía este motivo, por este motivo lo hice. Los motivos te pueden persuadir, pero no te empujan a tomar las decisiones. Segundo, no existe un acto voluntario que sea puro, es decir, con total indeterminación, aunque puedes escoger entre contrarios. Una voluntad inclinada no se puede cambiar de golpe, lo que quiero que entiendas. Debe de ser a través de un proceso más o menos lento de reversibilidad, poco a poco echar para atrás. Y esto solamente se logra por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios está a nuestro alcance. A eso que ya tenemos de tantos años de un carácter mal formado, poco a poco la gracia de Dios lo va cambiando. Tercero, de ahí que a pesar de que el hombre tiene libertad básica, el ser humano siempre se ve forzado o a ser esclavo del pecado o siervo de la justicia. Quiero que me veas y entiendas esto. No hay un ser libre totalmente en el universo. Bueno, sí, solamente uno. ¿Quién? Dios. El ser humano o es esclavo del pecado o es siervo de la justicia. No puedes estar en medio y decir, yo no, yo hago lo que quiero. Eres esclavo del pecado. Si tú haces, no, yo tengo mis propios. Sí, lo dijo el esclavo del pecado. O eres siervo de la justicia o eres esclavo del pecado. Con estos 3 principios entonces podemos concluir. Escriba o subraye ya para terminar. Solo Dios, el ser absoluto, puede ser independiente en sus decisiones morales. Él sí no necesita de reglas, Él es la regla. Un ser relativo como lo es el hombre, siempre va a servir a un amo y depende del amo que escoja para determinar las decisiones morales que toma. Si tú eres siervo de la justicia, ¿cómo van a ser tus decisiones morales? Conforme a la voluntad de Dios. Pero si tú sigues siendo esclavo del pecado, ¿cómo van a ser tus decisiones morales? ¿Sale? ¿Dudas? Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es nuestra conciencia, que nos va iluminando, nos va guiando, nos va advirtiendo, nos grita fuertemente en el corazón. Cuando nos llegamos a sentir mal, Señor, por un acto cometido, eres tú, Espíritu Santo, como nuestra conciencia gritándonos que eso no es correcto, que eso no es reflejar tu carácter, mi Dios. Y te agradecemos profundamente que lo sigas haciendo, Señor. Sobre todo queremos, con base en lo que hemos entendido el día de hoy, renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, Señor.
Que nuestra conciencia sea esclava, que nuestra voluntad sea esclava de Cristo, de la justicia de Dios en Cristo y no del pecado, mi Dios. Queremos vivir conforme a tu voluntad, razonar, pensar, tomar decisiones conforme a tu voluntad, poderoso Dios. Y esto solamente se logra por medio de la renovación de la mente, lo estamos entendiendo. Somos seres morales que tenemos decisiones, que tenemos voluntad, pero esa voluntad queremos llevarla cautiva, que sea esclava de la justicia, mi Dios, y así reflejar a Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador decimos amén, Dios.